Bien, hermanos, buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su iglesia cristiana Efesios 4:23 aquí en Cartago. Cartago es una de las provincias de Costa Rica. Usted que está ahí en el video acompañándonos y está fuera del país, también le damos la bienvenida a usted en este domingo 22 de enero del 2017. No sabemos en qué fecha alguien pueda estar viendo este video. Imagínate, a veces uno busca videos de hace 3, 4, 5 años. No sabemos si sea en la mañana, en la tarde, en la noche que usted lo esté viendo, pero le damos la bienvenida, esperando obviamente no solamente para ustedes ahí en el video, sino para toda la iglesia, que este tiempo que vamos a compartir la palabra pues sea un tiempo de edificación, para que podamos juntos como un mismo cuerpo crecer, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea por la cual Dios ha dejado su palabra, no solamente para que lo conozcamos la verdad, nos salvemos, sino que cada día nos formemos, nos preparemos para que como hijos, hijas de Dios, podamos estar enteramente preparados para todo, ¿ah? Para toda buena obra. El domingo pasado en la radio hicieron una pregunta y la gente tiene esa inquietud de que les hablen de los tiempos finales y el rato. Es un tema, bueno, aquí que está Marquitos, que ellos se congregan con el hermano Gastón Umaña, al cual le mandamos un saludo. Ellos se especializan en eso y dominan el tema. No todos dominamos ese tema, ¿no? Entonces, el consejo que uno puede dar así abiertamente a la gente es, más bien preocupémonos por estar enteramente preparados, ¿no? Como si hoy fuera el último día, ¿no? Como si este fuera el último culto, ¿no? A mí nadie me garantiza que ahora yo llegue a mi casa. Nadie me lo garantiza, ¿no? Entonces, como somos vivos, estamos vivos, somos candidatos a morir en cualquier momento. Entonces, aprovechemos bien el tiempo. Los días son malos, dice la palabra. Hay que estar bien agarradito de la palabra del Señor. Tener los pies como de sierva, como compartíamos hace algunos domingos. O sea, estar bien aferrados a la roca que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a ir a la palabra directamente. Voy a pedirles a ustedes que vayan, usted también ahí en el video, si tiene una Biblia, búsquela y vamos a ir al Evangelio de Marcos capítulo 8. Evangelio de Marcos capítulo 8, búsquelo ahí en su Biblia también. Y tomen apuntes, ¿no? Siempre es importante tomar apuntes. Las cositas que uno no entienda. Si usted está leyendo la palabra, hay alguna palabra que no entienda, anótela, la busca y de esa manera usted estará cumpliendo aquello que el Señor decía, escudriñen las escrituras, ¿ah? De eso se trata, escudriñar la palabra. ¿Quién dijo lo que dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Eso es importante saberlo, ¿no? ¿A quién le estaba hablando el Señor cuando decía la palabra, ¿no? ¿A quién, no? Marcos capítulo 8, vamos a leer desde el verso 14 en adelante. ¿Que me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos? Marcos 8, 14. Dice la palabra del Señor, habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entiendes? Padre, te damos gracias por esta linda mañana, Señor, una mañana soleada de domingo en la que podemos estar aquí reunidos como iglesia, Señor, como miembros de tu cuerpo, Señor. Entendiendo, Señor, que nuestra dependencia hacia ti es total, Señor. Dependemos de ti, Señor. Apartados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Eso ya lo hemos sabido, Señor. Hemos tenido nuestra experiencia sin ti, Señor, y ahora que estamos contigo y sabemos que hay un mar de diferencia, Señor. Hay un abismo entre esos dos estilos de vida, Señor. Eso lo hemos entendido, Señor, y por eso estamos en este lugar, porque queremos conocerte cada día un poquito más, Señor. Sabiendo también que tal vez nunca lleguemos a conocerte enteramente, Señor, va a ser imposible, Señor. Pero en la medida que podamos, cada día te vamos a ir conociendo más y más y más y más, Señor. ¿Para qué? Para amarte, Señor. Para servirte, para adorarte, Señor.
Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por las familias aquí representadas, Señor. Por este precioso momento, este lugar, Señor, en el que nos disponemos a escuchar un consejo a la luz de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Este tema de los fariseos, hermanos, eh, bueno, me vino ayer en el sentido de que ayer estaba ahí en la cárcel de San Sebastián. Estamos compartiendo ahí un discipulado que estamos adelantando ahí como miembros de un ministerio que se llama Voz de Libertad. Si usted está viendo el video, o las personas que están aquí, hay un ministerio aquí en Costa Rica que se llama Voz de Libertad, que es el encargado de visitar cárceles. O sea, agrupa gente de diferentes iglesias. Y lo que hacemos es visitar cárcel de San Sebastián, la cárcel de la Reforma, aquí en Cartago se visita Cocorí. Entonces, o sea, la gente se reparte, ¿no? Pero ayer que estábamos ahí en el discipulado, estábamos compartiendo con la gente que arranca. A mí me gusta, hay gente que va en diferentes niveles de discipulado, pero siempre hay uno que es por primera vez que llega. ¿Eh? Esa gente a mí me gusta agarrar con ellos, porque el discipulado que se les da a ellos en el tomo cero, o sea, la parte inicial es conociendo a la persona de Jesucristo, que yo creo que por ahí es donde uno siempre debe empezar, ¿no? Por eso cuando la gente viene a los pies de Cristo, la primera pregunta que hacen es, pastor, ¿y por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Qué es lo que usted me recomienda, no? Entonces, el consejo siempre es, empecemos por los evangelios, ¿no? ¿Para qué? Para conocer a la persona de Jesucristo, ¿eh? Que es lo más importante. Yo tengo que conocer a la persona a la cual he decidido seguir, ¿no? Porque imagínense, yo siguiendo a alguien que no sepa ni quién es, o sea, no tiene sentido, ¿no? Después uno le dice, bueno, alterna los evangelios con el libro de Proverbios, que es un libro de vida, ¿no? Un libro de vida cotidiana, consejos prácticos del diario vivir, ¿no? Pero ahí, Proverbios, evangelios, para ir conociendo a la persona de Jesucristo. Entonces, ayer surgió eso de la palabra de los fariseos, ¿no? Entonces, yo le decía al muchacho que estábamos ahí, pero tú sabes que es un fariseo y se la hago a ustedes y a usted en el video también. Cuando yo menciono la palabra fariseo, ¿se acuerdan que hablábamos hace tiempo de lo que es el top of mind o lo que uno tiene, lo primerito que uno tiene en su mente cuando le mencionan algo? Por ejemplo, si yo hablo de equipos de fútbol, dígame cuál es el primer equipo de fútbol en Costa Rica que le viene a la mente. Algunos dirán Saprissa, otros dirán la liga, el que le venga, ¿no? Márcate gaseosa, algunos dirán alguna marca, para no decir marca porque nadie nos está patrocinando. Entonces está bien. Pero cuando yo les digo fariseos, ¿qué es lo primero que ustedes asocian? La palabra fariseo. ¿Cuál? ¿Cuál? Hipócrita. ¿Qué más? Religioso. ¿Cuál? ¿Cuál? La ley. ¿Ves? Son cosas que uno asocia, ¿no? Pero miren que en términos generales, y pasa lo mismo cuando yo digo la palabra Judas. Como uno dice, wow, traidor. Lo primero, ¿ah? Entonces, por lo que hizo un Judas, ya todos los Judas llevaron, ¿ah? Porque habían Judas buenos. De hecho, uno de los apóstoles del Señor, que no era el Iscariote, también se llamaba Judas. Pero por el otro ya llevó, ¿ah? Lo mismo pasa con los fariseos. Si uno se pone a buscar la historia de los fariseos realmente, ¿quiénes eran? Habían tres grupos influyentes en esa época del Señor, que eran los fariseos, los seduceos y los esenios, así se llaman, ¿no? Pero digamos que los de más renombre eran los fariseos, y ellos se catalogaban como personas intérpretes, conocedores de la ley. Eso eran los fariseos, ¿no? Esa es la definición bonita, ¿eh? Eran personas, de hecho, cuando uno habla de Gamaliel, que es uno de los bien conocidos, uno dice Gamaliel, doctor de la ley. Wow, o sea, qué buen título, ¿ah? De hecho, Pablo, que fue instruido a los pies de Gamaliel, él mismo dice, yo era fariseo. Entonces, no era nada malo, digámoslo así, era una persona que era intérprete, conocedor de la ley. Si nos vamos a esa definición, nuestro Señor Jesucristo era fariseo, ¿ah? ¿Por qué? Porque él era un intérprete de la ley, conocía la ley, era fariseo, ¿no? Y en esa línea, pues a mí sí me gustaría que me dijeran fariseo, ¿ah? Era, wow, usted es un fariseo, ¿cómo así? Un doctor de la ley, wow, qué bueno, ¿ah? Lo que pasa es que la gente que en ese entonces eran fariseos, pues obviamente se fueron por otro lado, ¿no? Lo mismo le pasó a Judas, ¿ah? Ese Judas, el Iscariote, se torció, se fue por otro lado y se llevó por delante a todos los que se llaman Judas, ¿no? Entonces ya cuando uno quiere insultar a alguien le dice, no sea Judas, o deje de ser un fariseo,
Yo por eso le decía al muchacho ayer que a ellos cuando iban al discipulado, porque en las cárceles es bien tremendo, ¿no? O sea, de 1000 privados de libertad que pueden haber en una cárcel, salen a un discipulado 20. Imagínense, no son ni el ¿qué? Ni el 2%, ¿ah? Menos del 2%. Entonces, a los que salen, comienzan a decirle, usted es un fariseo. Entonces yo lo que le dije a él, cuando alguien le diga fariseo, llame al chaval y le diga, venga, usted sabe que es un fariseo y se va a dar cuenta que la gente no sabe que es un fariseo, ¿no? Entonces, es bonito eso, ¿no? Lo mismo cuando uno le digan fanático, ¿ah? Hey, suave, ¿qué es un fanático? La gente no sabe qué es un fanático. Ustedes saben qué es un fanático, ¿cierto? Un fanático, ¿qué es? Es el que tiene una fe sin fundamento, ¿ah? A nosotros nos tildan de fanático, pero nosotros tenemos un fundamento que es la palabra de Dios. Entonces, usted le dice, usted es un fanático, le dice, suave, ¿usted sabe qué es un fanático? Ya, hay un fanático, pero defínamelo. No saben. Un fanático es el que tiene una fe que no puede sustentar. Yo tengo una fe en Cristo Jesús sustentada en la palabra de Dios. Entonces, yo no soy ningún fanático. ¿Entiendes? O sea, entonces uno se puede defender por ahí. Entonces, leímos ahorita un versículo donde hay dos elementos importantes que vamos a estar tocando en esta mañana. Dos elementos importantes que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿no? ¿Guardados de qué? ¿De la levadura de quién? De los fariseos. Entonces vamos a estar hablando de esos dos términos, la levadura y los fariseos, ¿no? Entonces, como les decía, los fariseos eran un grupo importante, eran hombres cultos, eran hombres bien instruidos, eran hombres que tenían su importancia, o sea, eran tan bien instruidos que el consejo del Señor a sus discípulos en Mateo 23, 1, 2 les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, mire, ellos se basan ¿en qué? En la ley de Moisés. Es más, les dice, así que todo lo que ellos les digan que guardéis, guardad, y lo que les diga que hagan, haced. Entonces, lo que ellos decían no era cualquier palabreta, no eran ningunos bombetas, ¿no? Lo que ellos hablaban estaba sustentado por la ley de ¿quién? De Moisés, ¿no? Entonces, eran personas preparadas, eran personas que tenían su preparación, eran personas doctos, ¿no? Como le llaman, ¿no? Entonces uno diría, qué raro, y entonces, ¿por qué chocaron tanto con el Señor? ¿A qué se refería eso, no? Porque lo que chocó de ellos con el Señor, ¿qué fue? La religiosidad, ¿no? Que es lo que sigue chocando día tras día entre la iglesia y Dios, la religiosidad de la iglesia, ¿no? Eso hoy por hoy sigue siendo igual, siguen chocando, ¿no? Porque se habla de un Dios al que uno no conoce, ¿no? No hay nada peor que hablar de alguien que uno no conoce, ¿no? Porque qué feo, ¿ah? Cuando uno habla de alguien que no conoce, imagínate, peor hablar de un Dios que uno no conoce, ¿no? Entonces, estos grupos de fariseos chocaban mucho con el Señor, y de hecho la consigna de ellos era llevarle la contraria siempre, ¿ah? Por eso no se perdían prédica, ¿no? Así nos pasa a nosotros en la radio. Hay gente que no se pierde un solo programa, ¿para qué? Para criticar. Para decir, dejen de hablar tanta paja, dejen de hablar tanta tontera. Dice, ¿y por qué estás ahí? Qué raro, ¿ah? Así eran los fariseos. A donde iba el Señor a predicar, allá iban ellos, ¿no? Acechándolo, ¿para qué? Para ver en qué se equivocaba para caerle, ¿no? Ese era el asunto de los fariseos y ese era el choque que tenía el Señor con ellos, ¿no? Cuando realmente la función de ellos, ¿cuál era? Servir de guía al pueblo, ejemplo, que la gente los viera a ellos y supiera qué es lo que se debería hacer de acuerdo a la ley de Moisés para ellos seguir ese ejemplo, ¿no? Pero ellos realmente ese rol poco, ¿no? Poco. Alguien por ahí dijo que cuando decían fariseos, hipocresía, ¿no? ¿Quién dijo eso? Maquito, ¿no? Hipócritas. Esa es la palabra que el Señor más usó para referirse a quién? A los fariseos, ¿no? De hecho, en Marcos 7, 6 les dice, respondiendo él les dijo, hipócritas. Les dijo, bien profetizó de vosotros Isaías cuando escribió, este pueblo, con su boca, ¿qué? Me proclama, pero con su corazón están lejos. Así los definió él, ¿a quiénes? A los fariseos, ¿no? Gente que habla y habla de Dios, pero realmente uno sabe que su corazón está totalmente lejos. ¿Conoce usted gente hoy en día así? Fariseos modernos, fariseos de hoy en día, ¿no? Gente que no hace sino hablar de Dios, gente que tiene un vocabulario religioso. O sea, a veces yo alguna vez le preguntaba a mi pastor, es que yo a veces veo hablar gente que tiene un lenguaje bastante religioso y hablan del Dios y el león de Judá y el septiterno y el rey del universo y todo eso. Es un lenguaje que no es que sea malo, pero a veces es tan religioso. Él me decía, generalmente la gente que habla así, poca relación, Entonces, ahora, no es que esté malo hablar así. Si usted lo dice y lo vive, está bien. Pero la mayoría de la gente que habla así, si ustedes se detallan cómo viven, nada que ver.
Ahí se hace realidad lo que escribió el profeta. Esta gente con su labio me proclama, pero su corazón totalmente lejos de mí, ¿no? Entonces el Señor en Mateo 23 se va con todo contra los fariseos, ¿no? De hecho voy a apoyarme ahí en Mateo 23 nada más para ver algunas cositas que el Señor escribió sobre los fariseos para que tengamos una idea de quiénes eran. Les di la definición formal de lo que ellos deberían ser, pero realmente no lo hacían, ¿no? Entonces Mateo 23 dice que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guardéis, guardad y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Ya, la primera, ¿no? Hagan todo lo que ellos les digan, está bien, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿eh? Porque ellos lo que dicen no lo practican, ¿no? Entonces, el primer error de ellos, ¿no? Hablar de unas cosas, decirle a la gente lo que tienen que hacer cuando no lo hacen. Hoy en día vemos fariseos modernos en redes sociales, ¿ah? Gente que anima a otros, ¡hey! Hay que congregarse, pero nunca vienen a la iglesia. Hay que leer la palabra y nunca la leen, ¿ah? Entonces, esos son fariseos de hoy en día. En ese entonces lo hacían. Hay que guardar la ley de Moisés, hay que hacer esto, hay que ayunar. Bueno, por ahí nos comentaba también Pastor Germán hace un tiempo cuando él estaba en otra iglesia, de que los pastores tenían esas prácticas de poner a ayunar a la iglesia. Y la gente ayune y ayune, y ellos se salían por la puertita para la soda Castro a desayunar, ¿eh? Entonces ponían a la gente a hacer algo que ellos no hacían. Toda la vida ha existido eso, toda la vida, ¿no? Fariseos modernos. Porque aún, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, que ni ellos mismos, ni con un dedo quieren moverlas, ¿no? Le ponen carga a la iglesia que ni ellos lo hacen. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos. Mire, por ejemplo, esa palabra, ensanchan sus filacterías. Yo busqué eso que era y eso es como un estuche de cuero donde uno metía la palabra, iba a decir la Biblia, pero es que no eran pergaminos, ¿no? Entonces ellos las ensanchan ahí y obligan a la gente a que lo hiciera cuando realmente eso no era ninguna ley, ¿no? Dice, y extienden los flecos de sus mantos, ¿no? Aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas. No quiere decir que ustedes sean fariseos, ahorita vamos a explicar eso, ¿no? Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es? El Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, esa era la característica del Señor. Decía, hipócritas, ponen a la gente a hacer lo que ellos no hacen. Les gusta que les digan maestro, rabí. ¿Me entiende? Eso es lo que les gusta, se sientan adelante siempre, pero ahorita vamos a ver que eso tiene otro significado. Tranquilo, no me miren mal. Entonces, de eso se trataba, el Señor les dio con todo ahí en Mateo 23, léalo, para que usted se dé cuenta de realmente lo de los fariseos. También hay una parábola que menciona bien lo que son los fariseos. ¿Han leído la parábola del fariseo y el republicano? ¿La han leído? ¿Quién no la ha leído? Que dice que fue un fariseo y un republicano a orar al templo, ¿no? Que hicieron por separado. Entonces comenzó el fariseo a decir, Señor, sí, un fariseo y un publicano, sí, perdón, ¿qué dije yo? Un republicano, es que como, saludos a Donald Trump. Entonces, sí. Estaba pensando en eso, ¿entendés? Entonces, no era un republicano, era un publicano, ¿eh? La vez pasada también ya dije que Sansón había peleado contra los filibusteros, eran los filisteos. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, un fariseo y un publicano. Ya llegaron ahí, el fariseo dice, Señor, aquí estoy. Tú sabes que yo ayuno, yo oro, no como ese que está ahí, o como la demás gente. Yo me he mantenido en santidad, yo. Mientras que por el otro lado se veía el publicano, Señor, aquí estoy, yo soy un pecador, ten misericordia de mí, Señor. Imagínense los dos tipos de oración diferentes, ¿ah? El Señor decía, mira, comparando a aquellos dos, salió más justificado el publicano, que se declaró pecador, porque eso es lo que el Señor ve, ¿no? Dice que el que se humilla, el Señor lo exalta, pero aquel que se exalta será humillado, ¿no? Porque, digamos, si yo viera la oración del fariseo, viene a mí lo que son las bienaventuranzas cuando dice el Señor que bienaventurados los pobres de espíritu, ¿ah? Entonces una persona que diga, no, es que yo soy santo, yo me camino bien, yo aquí, es que uno sabiendo que no es, porque los fariseos ya la gente los conocía, ¿no? Entonces, un pobre de espíritu, ¿quién es? Aquel que tiene una necesidad espiritual, pero no solamente que la tiene, sino que la reconoce, la manifiesta, ¿ah? Porque ¿cuántos pobres conocemos nosotros que sabemos que están en necesidad, pero no lo reconocen? Entonces, por orgullo dicen, no, yo no necesito nada, ni necesito nada de nadie, ¿no?
Entonces, a pesar de su pobreza, nadie los reconoce como tales. ¿Por qué? Porque no lo aceptan, ¿no? Entonces, los fariseos, que iban a necesitar ser redimidos o salir de ahí justificados, perdonados por el Señor, si ellos ni siquiera estaban pidiendo perdón, simplemente estaban pasando un inventario de lo que ellos eran, ¿no? Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, ¿no? El publicano, obviamente, los dos eran pecadores, ¿no? Los dos tenían sus fallas, porque el publicano, ¿qué era un publicano? Un recaudador de impuestos, ¿no? Mateo era publicano. Y esos recaudadores de impuestos no es que fueran muy queridos por el pueblo, ¿ah? Ni hoy en día tampoco, ¿ah? Toda la vida. Además, porque un recaudador de impuestos famoso, un día estos predicamos sobre él, Zaqueo, ¿ah? Y Zaqueo no solamente era recaudador de impuestos, sino que era jefe de los recaudadores, por ahora que tenía tanta plata, Zaqueo. Otro día hablamos de Zaqueo, que es una historia también bien bonita, ¿no? Entonces, obviamente, la hipocresía, como decía Marquitos, eso era lo que más calzaba en lo que eran los fariseos, porque miren lo que es la definición de la hipocresía. ¿La hipocresía qué es? Fingimiento de sentimientos, ideas y cualidades, generalmente positivos. O sea, uno cuando finge algo no es a lo negativo, ¿no? Uno cree que es la mamá de Tarzán, ¿no? O sea, positivos, pero contrarios a los que se experimentan. Es el que hace las cosas solo para que lo vean o para impresionar a los demás. Por lo general, una persona hipócrita es aquella que no sabe qué es lo que quiere. Por eso se ve obligada a portarse como los demás quieren que él se porte o como quiere que lo vean los demás, ¿no? Esos son hipócritas. Los fariseos, por eso el Señor sabiamente los calificó como hipócritas. Y ahí casi que un capítulo entero cuando le dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Bueno, por ahí se va en rista. O sea, es que fue un encontrón bien fuerte el que tuvo el Señor con este grupo, ¿no? Entonces ya más o menos tenemos idea quiénes eran los fariseos, ¿no? Grupo religioso de la época, bastante legalista, conocedores de la ley, pero que se caracterizaban, ¿por qué? Por forzar a la gente a que hiciera cosas que ellos no hacían, que perseguían al Señor a donde fuera, ¿para qué? Para acecharlo, para ver en qué se equivocaba, ¿no? Para caerle, para decirle, yo no creo en lo que tú dices. Aunque déjeme decirle que habían algunos fariseos, grandes sacerdotes, que sí creían en el Señor. ¿Como quién? Habían sacerdotes fariseos que sí creían en el Señor. El más famoso, Nicodemo, ¿ah? El que lo enterró era José de Arimatea, era otro discípulo, dice la palabra, así los clasifican, discípulos secretos del Señor. Imagínese usted, ¿para qué un discípulo secreto? ¿A usted le gustaría tener un discípulo secreto? A mí no. ¿Para qué? Tiene que estar es cuando uno lo necesita, ¿eh? Cuando viene el momento de la prueba ahí, que estén a uno apoyándolo, ¿no? Mucha gente critica a Pedro porque Pedro decía que estaba algo lejos del Señor cuando lo llevaban, ¿no? Pero por lo menos estuvo ahí, ¿no? Ni tan cerca para que no lo relacionaran, ni tan lejos como para no ver el detalle. Pero estuvo ahí, los demás ni los mencionan, ¿ah? A los demás no lo mencionaron, pero Pedro estaba ahí, por lo menos a cierta distancia, nunca se perdió, ¿no? Entonces, ya tenemos los fariseos. Ahora el asunto de la levadura. Yo creo que cuando uno le hablan de fariseos y levadura, son dos términos que uno debería manejar, ¿no? Aunque sea en lo natural. Ya los fariseos lo vimos. El asunto de la levadura, los que cocinan y hacen pan, pues saben el tema de la levadura, ¿ah? Pero ustedes saben qué es la levadura, ¿de dónde viene la levadura? Bueno, ustedes no, porque estuvimos viendo. ¿La levadura de qué es? ¿De dónde viene? ¿De dónde se saca? Es un hongo. La levadura es un hongo, o sea, tiene bacterias. Pero lo que pasa es que es comestible, ¿eh? Que tiene la capacidad de ¿qué? De fermentar. ¿Para qué? Para expandir, ¿eh? Por eso es que uno le echa levadura a la masa, ¿para qué? Para que crezca, ¿eh? Esa es la famosa levadura, ¿no? Entonces, por eso lo que se acostumbraba era poner a fermentar o a leudar una parte de la masa y después se juntaba toda y toda la demás quedaba lista, ¿eh? De eso se trata la levadura. Es un hongo, mira, es un hongo microscópico, dice aquí, que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos. Por ejemplo, en el uso del pan se hace que aumente, ¿eh? Esa es una de las características que tiene la levadura. La levadura en la palabra es muy asociada ¿a qué? A varias cosas, al pecado, a la hipocresía, a la desobediencia, ¿no? Mire que por ejemplo en el pecado el Señor decía, no es buena vuestra jactancia, cuando le escribió Pablo a la iglesia de Corintio, porque ellos había pecado dentro de la iglesia, ¿no? Entonces una de las cosas que le escribió Pablo es, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Les decía, limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es en Cristo ya fue sacrificada por vosotros. Entonces, esa es una de las recomendaciones del Señor. Tenemos que hacer una nueva masa que no tenga levadura, que no tenga contaminación, que no tenga fermentación, vino nuevo, en odres nuevos, todo eso que hemos visto de que nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, ¿no? Hay que ser todo nuevo, ¿no? Si usted y yo hemos recibido una vasija nueva, pues depositemos en ella un vino nuevo, ¿no? Seamos una nueva masa, ¿no? Fuera del pecado. En el asunto de la hipocresía, el Señor también lo dijo, Él dijo, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que a unos y a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿no? Así la definió el Señor. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía, de una, ¿no? Y en cuanto a la desobediencia, en Gálatas 5 dice, vosotros corríais bien. ¿Qué pasó? Arrancaron bien. Decía, arrancaron en el espíritu y terminaron en la carne, ¿ah? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, esa persuasión no procede de aquel que os llama, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces mire que se usa el mismo término, la misma definición, hablando de pecado, hablando de desobediencia y hablando de hipocresía, ¿no? Entonces, hoy en día todo se ha contaminado, todo se ha leudado. Hoy en día vemos tantas cosas, ¿no? O sea, tantas cosas que vemos empezando por la misma iglesia, ¿no? Vemos que en la sociedad hoy, hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, jóvenes que actúan como viejos, que uno ve gente joven que les ve una cara de amargado, parecen viejos, ¿ah? Estando jóvenes, nada personal. Entonces, jóvenes que actúan como viejos, viejos irresponsables que actúan como jóvenes, ¿no? De todo vemos, ¿no? Delincuentes que uno diría, esa gente, ¿por qué no está en la cárcel? Andan en la calle, ¿no? Y a veces usted entra a la cárcel y no es que, porque dentro de la cárcel todos son inocentes, ¿ah? Pero uno sí ve dentro de las cárceles gente que uno diría, esa persona podría estar afuera, gente que se ha restaurado, pero nunca las dejan salir. Más bien sacan a aquellos que salen una semana y vuelven y entran, ¿no? Pero uno conoce dentro de la cárcel gente que podría estar afuera y gente que afuera debería estar adentro, ¿no? Entonces, ministros que no ministran, vemos de todo, ¿no? Asalariados con privilegios y estatus de pastores. ¿Y sabe qué es lo que más vemos en las iglesias también? Creyentes que no creen. Creyentes que no creen. Hoy en día todo se ha volteado, porque tenemos café sin cafeína. Claro, ¿ah? Café sin cafeína, cuando la esencia del café es la cafeína, ¿ah? Leche sin lactosa. ¿Esa es la esencia de la leche cuál es? La lactosa, ¿ah? Y lo peor de todo, ¿ah? Tenemos carne sin grasa. Y cristianos sin Cristo. O sea, ¿qué es lo que era? O sea, todo se ha contaminado, o sea, realmente todo se ha contaminado, ¿no? Entonces, volvamos a lo que estábamos leyendo, o sea, ese pasaje que acabamos de leer, el Señor obviamente se sube a una barca con sus discípulos y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿no? Este pasaje se da inmediatamente después de que el Señor ha hecho dos grandes milagros. Había multiplicado los panes para 5,000 personas y después había vuelto a multiplicar los panes para otras 4,000, ¿eh? Entonces, ahí es donde el Señor se extraña mucho, ¿no? Porque le dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, y ahí mismo ellos comenzaron a reunirse entre ellos a decir, ¿por qué nos habrá dicho eso? Seguro es porque traímos un solo pan. Imagínense, después de haber alimentado a 9,000, y estos preocupados que porque tenían un pan. ¿Me entiende? O sea, siempre pensando en las cosas naturales. El Señor no estaba hablando de eso, el Señor estaba hablando de cosas espirituales. ¿Qué era lo que le acaban de decir los fariseos al Señor antes de que subiera a la barca? Decía, danos señales, a pesar de todo lo que había hecho, ¿ah? Danos señales. Y el mismo Señor le dijo, a ustedes no le van a ser dadas señales, ni esperen nada, que a ustedes no les vamos a dar nada. Entonces el Señor se iba pensando en eso y decía, ¿hasta qué punto esa intriga de los fariseos, eso que ellos querían inculcar, esa duda, estaba calando realmente en la gente, ¿no? Entonces por eso le dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, pero no estaba pensando para nada en el pan, ni nada de eso, o sea, no, nada de eso, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve realmente el estado realmente de los discípulos en cuanto al conocimiento al Señor. ¿Recuerdan que él había tenido ya una experiencia previa con ellos en otra barca? ¿Se acuerdan? La tempestad aquella, ¿no? Cuando el Señor estaba durmiendo, donde yo espero que ya todos sepamos por qué estaba durmiendo, ¿no? ¿Alguien no sabe nada más rápidamente por qué el Señor estaba durmiendo ahí en la barca? ¿Todos saben?
¿Acuerdan que había una tempestad y el Señor estaba durmiendo ahí, todo el mundo azarado, vamos a morir, despierten al maestro? ¿Acuerdan? ¿Todos saben por qué estaba durmiendo? ¿Ustedes no saben? ¿Alguien más no sabe? ¿Por qué no estaba durmiendo? ¿Por qué el Señor estaba durmiendo ahí mientras los otros decían, vamos a perecer, despiértenlo? Y lo despertaron, ¿cierto? Y ahí mismo Él les hizo un reclamo cuando despertó, les dijo, ¿dónde está qué? ¿Dónde está su fe? O sea, como queriendo decirle, ¿dónde está lo que ustedes conocen de mí? Porque si ustedes me conocieran a mí, no tendrían miedo. ¿Por qué van a asustar si andan conmigo? ¿Ah? Yo soy el que soy. ¿Por qué el Señor estaba tranquilo? Porque el Señor sabía que Él no había venido a esta tierra a morir ahogado. Él sabía cuál era su propósito de vida. Sabía para qué había venido, cómo iba a morir. Entonces Él dijo, yo no me voy a morir en esta barca, entonces ¿para qué me preocupo? Se echó un sueño. ¿Ah? Estaba tranquilo. Despertó, le dijo, hombre de poca fe. Quien dice, no me conoce nada, no me conoce. Aquí en esto de los panes vuelve y lo mismo, a recriminarles a ellos. ¿Dónde están? Es que acaso no entienden, o sea, no me conocen. ¿Cómo es posible que estén preocupados por un pan cuando acabo yo de multiplicarlo por 7,000? Le vuelve otra vez el reclamo del Señor hacia sus discípulos. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está lo que ustedes conocen de mí, no? Entonces, ahí nomás nos damos una idea de que realmente después de esos 2 milagros que había hecho los discípulos estaban en otra. Realmente ellos nunca, no digo nunca, pero realmente nunca ellos llegaron a conocer realmente a la persona que caminaba con ellos. Nunca llegaron a conocer al Señor realmente. Al final lo dejaron solo, ni lo amaban siquiera, ¿no? ¿Cómo que los apóstoles no amaban al Señor? Bueno, el Señor mismo lo dijo, cuando Él les dijo, yo me voy a subir a mi reino, y tranquilo que yo les voy a mandar un consolador. No te vayas, Señor, no te vayas, no nos dejes. Decía, pero es que ustedes, ¿por qué son tan egoístas? Si ustedes me amaran a mí, estarían felices de que yo me fuera para mi reino, Pero como no me aman, como quieren seguir ahí tomándose la foto para la estampita por los milagros, recibiendo su pescadito, su pancito, por eso no quieren que yo me vaya, ¿no? Pero les dijo que no lo querían, ¿no? Entonces, hermanos, realmente conocer al Señor no es fácil. Hay que pagar un precio, hay que meterse de lleno a caminar con Él, hay que escudriñar la palabra. Imagínense que esta gente que caminaba con Él nunca llegaron a conocerlo, entonces no es fácil realmente conocer al Señor. Sí está al alcance, y digo que no es fácil, ¿en qué sentido? Porque requiere esfuerzo, y sabemos que lo que caracteriza al ser humano es el poco esfuerzo. Por eso el Señor decía, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, esfuérzate. ¿Qué es esforzarse, hermanos? Sacar fuerzas de donde uno no tiene, Cuando usted hace hasta donde le llegan sus fuerzas, usted está usando sus propias fuerzas, Pero cuando ya sus fuerzas no alcanzan y usted necesita más allá de sus fuerzas, eso es un esfuerzo. Por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, saca fuerzas de donde no tiene. Entonces, cuando el Señor les hablaba aquí de la levadura, obviamente está hablando de un plano espiritual, está haciendo una analogía a lo que era el pecado, ¿no? El efecto de la levadura con el pecado hay una analogía grande ahí, ¿no? Usted tiene que saber en este momento cuando uno habla en el lenguaje de la palabra que es una analogía, ¿no? Todos saben que es una analogía. ¿Una analogía qué es? Son dos cosas que tienen relación. Son dos cosas análogas, son dos cosas que van paralelas, ¿no? Que van para el mismo lado, van en la misma dirección, o sea, tienen ciertas similitudes. Por ejemplo, la lavadora, nosotros dijimos, se le echa un poquito a la masa y ¿qué pasa? Se extiende, por toda la masa, El pecado aparece por poquito, pero contamina todo, Porque no es que nadie va a decir es que yo soy un poquito pecador. No, usted si cayó en pecado ya eso es suficiente, ya se te fue toda tu santidad, todo lo echaste a perder, porque dice la palabra que el día en que el justo pecare, toda su justicia anterior, todo lo que haya hecho no le será tenido en cuenta. El alma que peca muere, ¿no? Entonces en eso se parece el pecado con la levadura. ¿En qué más? Tienen sus cualidades contaminantes poderosas, ¿no? Tanto la levadura como el pecado. Y no solamente a lo que está ahí alrededor, sino que la esfera se va haciendo cada vez más grande. Si usted agrega a una masa con levadura más y más masa, se va contaminando más y más. Entonces, el pecado en nuestra vida no solamente nos afecta a nosotros como tales, como personas, sino a nuestra familia, y de seguro que si seguimos en ese ambiente de pecado va a seguirse expandiendo hacia toda la gente en la cual nosotros tenemos contacto, ¿no? Entonces, ese es uno de los efectos del pecado y de la levadura. Además, los dos, recuerde que la levadura es un hongo que actúa de manera microscópica, ¿no? Uno no lo ve, los hongos uno no los ve ahí, mira ese hongo, hay que verlo con microscopio. Entonces, tanto el pecado como la levadura son invisibles al ojo humano, ¿no?
Uno no tiene un letrero, yo me pongo a ver a todos, a ver quién está pecando y quién no, yo no podría verlo. Entonces, no, no tenemos un rayo láser para ver eso, un rayo X ni nada de eso. Solo Dios puede verlo. Cada uno también en su corazón puede también verlo, ¿no? Ayer le preguntaba yo al muchacho allá en el discipulado que habían 3 personas que sabían si él era o no. Yo también espero que, porque ya lo hemos repetido aquí, pero puede que haya gente que no lo sepa, que hay 3 personas que saben si nosotros somos o no somos. Imagino que ya la mayoría lo saben, ¿cierto? Hay 3 personas que saben si usted es o no es lo que dice que es. Hay 3 personas que saben si usted es cristiano o no es cristiano. ¿Quién es la primera? Dios. Vamos a decirlo en orden de importancia. Dios sabe si usted es o no es. ¿Quién es la segunda? Nosotros mismos, ¿ah? Nosotros sabemos, porque nosotros podemos engañar a todo mundo. Primero, a Dios no lo podemos burlar porque Él no puede ser burlado, pero de resto podríamos engañar a todo mundo, pero a nosotros mismos no nos podemos engañar tampoco. Usted y yo sabemos si somos o no somos. Amén, hermanos. Y hay una tercera persona, ¿cuál es? Los demonios, ¿ah? Saben, aunque los demonios no estén dentro de usted ni dentro de mí, pero ellos están alrededor, ellos saben qué es lo que usted ve, qué es lo que usted habla, con quién usted se relaciona, qué están viendo tus ojos, qué tierra están pisando tus pies. Ellos saben, ¿no? Entonces, a ellos tampoco los podemos engañar. Entonces, ellos 3 saben. Al resto los podemos engañar. No debería ser así, pero a esas 3 personas nosotros no podemos engañarlas. Amén, hermanos. En este caso concreto, cuando el Señor hablaba a los discípulos guardados de la levadura de los fariseos, ¿se hablaba de qué? De la cizaña o la intriga que ellos estaban creando ahí. Cada vez que ellos tenían la oportunidad, tiraban sus chiritas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando una vez se acercaron al Señor y le decían, Señor, tenemos una pregunta para ti? Porque siempre aprovechaban para eso, ¿no? Dinos con qué autoridad tú haces lo que haces. Esa fue la pregunta que le hicieron al Señor, ¿no? A mí lo que me gustaba eran las respuestas del Señor, ¿eh? Tremendas, ¿no? Dinos con qué autoridad tú haces lo que haces, ¿no? Entonces el Señor les responde y les dice, bueno, yo les voy a contestar, pero contésteme en esta primero ustedes también. Díganme una cosa, ¿el bautismo de Juan de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Le digo, wow, ¿no? Entonces me imagino que ellos dijeron, qué buena pregunta, ¿no? Porque cuando dice uno, qué buena pregunta, cuando uno quiere responder o cuando no tiene respuesta, ¿eh? Entonces se fueron ellos acá a decir, ¿qué hacemos? Esa es una buena pregunta. Porque si decimos que era del cielo, nos van a decir que entonces, ¿por qué no le creímos a Juan? Y si decimos que era de los hombres, pues esta gente nos lincha porque la gente tenía a Juan como un profeta. Entonces viene y dice, no, hagámosla más fácil. Señor, no tenemos respuesta, no te vamos a responder. Y, bueno, yo tampoco le respondo. Entonces yo tampoco le voy a responder con qué autoridad hago lo que hago, ¿no? Mire, la sabiduría del Señor siempre tratando de capear a toda esta gente que trataba de acecharlo para hacerlo caer, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le trajeron a la mujer adúltera? La mujer adúltera no se la trajeron a Jesús primero. ¿A quién se la llevaron? A los fariseos, a los sacerdotes. Entonces dijeron, no, llévensela al maestro, a ver qué hace, ¿no? Y todos sabemos qué hizo él, estaba dibujando en el piso y todo el asunto. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no quedó ni uno, ¿ah? Entonces, sabiduría realmente, por eso es que la gente se maravillaba cuando lo veían hablar a él, porque enseñaba como el que tiene, ¿qué? Autoridad. Autoridad que no tenían los fariseos. Porque ¿quién le da autoridad a uno? El testimonio, ¿ah? Lo que te respalda a ti es tu testimonio, que tú estés hablando algo que tú estés viviendo. Eso es lo que te da la autoridad. Entonces, guardados de la levadura. Entonces, yo les decía eso, guarden su vida cristiana. Recuerden que esto es una guerra de la fe, ¿no? La guerra que usted y yo tenemos es una guerra de conceptos. Es una guerra entre lo que usted cree y lo que no cree y lo que el mundo quiere hacer que tú creas, ¿no? Siempre en las cosas que el Señor ya nos dijo, así lo pone Dios y así ya dijo Dios, siempre el mundo te va a poner una contraoferta, ¿no? Entonces, obviamente los discípulos estaban siendo contagiados por toda esta intriga que estos fariseos estaban metiendo, ¿ah? El Señor le preocupaba eso, por eso les decía cada rato, muchachos, guárdense de esa levadura, ¿no? Y estos pensando en el pan. ¿Ah? El Señor estaba hablando, ¿era de qué? De su fe, de lo que por eso les decía, ustedes no me conocen, es que no entienden. O sea, realmente ustedes, todo lo que hemos caminado y no terminan de entender realmente por dónde va el agua al molino, ¿no? Entonces decían ellos, no trajimos pan, pero pensando siempre en la parte natural, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué era que ellos no entendían? Los apóstoles. Quiere que el Señor lo pone en Marcos 6:52, dice,
porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Por qué? Porque tenían un corazón endurecido, ¿eh? Ellos no habían, o sea, todavía no habían ablandado su corazón a la palabra del Señor, a que el Señor entrara de lleno en ellos. Por eso fue que mataron al Señor, ¿ah? El Señor les dijo a la gente ahí: ¿sabe ustedes por qué me quieren matar? ¿Se acuerdan de la respuesta? Porque mi palabra, ¿qué? No tiene cabida, ¿dónde? En su corazón, ¿no? ¿Por qué no entendían al Señor? Porque tienen un corazón endurecido todavía. ¿Por qué se asustaron en la barca? Porque no habían abierto su corazón para conocer realmente al que estaba caminando con ellos, ¿no? Porque andaban preocupados por todo. Realmente ellos no deberían de preocuparse absolutamente por nada, ¿no? Vamos, hermanos, no habían entendido quién era el Señor, nunca lo entendieron, nunca lo llegaron a conocer bien. Por eso el Señor se preocupaba tanto al punto que les preguntaba a ellos: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Pero cuando Pilato le dijo: Señor, tú eres el rey de los judíos, dijo: bueno, ¿eso quién te lo dijo? ¿Lo dices tú o lo escuchaste? Porque al Señor le interesa que la opinión que usted y yo tengamos de Él sea una opinión personal, una opinión que usted y yo nos hayamos formado por medio de pagar un precio, que es el escudriñar su palabra, el meternos a caminar con Él. Es la única forma, hermanos, no hay otra que conocer al Señor que no sea metiéndose por medio de su palabra y que sea algo personal, no que nos cuenten, ¿no? Amén. Entonces el Señor les decía: es que ustedes no comprenden ni nada de eso. Y más les dijo: ¿acaso no se acuerdan que yo multipliqué los panes para esos 5,000? ¿Y acaso no se acuerdan que yo multipliqué para eso? O sea, el Señor siempre trata de que usted y yo nos acordemos de lo que Él ha hecho. Por eso es que en la palabra insiste mucho: es, háblale a tus hijos. Y no solamente a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos, de todo lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para que no lo olviden, para que nunca, es más, en la palabra habla de esto que suena como a trabalegua, dice: acuérdate de no olvidarte de dónde el Señor te ha sacado, ¿ah? Hermano, acuérdese todos los días de no olvidarse de dónde Dios lo ha sacado, porque el Señor no lo ha sacado de un oasis, ¿no? Bueno, algunos vienen de oasis de esperanza, pero no, eso es otro tema. El Señor no te ha sacado de un lugar placentero, ¿no? El Señor ha tenido que meter su mano a un lugar que no es del agrado de Él. ¿Para qué? Para rescatarte, ¿no? El Señor vino ¿a qué? A recuperar lo que se había perdido, aunque la mayoría de la gente a la que Él vino a recuperar lo hayan rechazado y le den la espalda, y hoy por hoy lo sigan rechazando, ¿no? Porque eso realmente es la realidad de lo que se vive hoy en día. Ahora, todo eso que hemos hablado aquí, así de los fariseos y la levadura, y que en aquel, porque cualquiera podría decir: ah, sí, pero eso era en esa época, eso era en aquel entonces, eso era un pleito de los discípulos que no conocían al Señor. Pero nosotros, con la palabra, ¿cómo no vamos a conocer al Señor? Sí lo conocemos. No crea, hermano, que eso era de allá nada más. Hoy en día estamos viviendo casi lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Tenemos fariseos modernos que se mueven en nuestras iglesias. Una de las características de los fariseos que leímos ahora es que ellos dicen y no hacen. Entonces, ¿cómo somos hoy en día en las iglesias? ¿Estamos diciéndole a la gente que haga cosas que nosotros no hacemos? Analicémoslo, es para que nos pesemos, ¿no? Recuerde que cada mensaje que usted escucha de la palabra de Dios tiene varios objetivos, pero uno de ellos, el principal, es que nos pesemos, que cada uno se ubique en qué camino está transitando, ¿ah? ¿Cuál es nuestro estado natural, realmente nuestro estado espiritual, ¿no? Los fariseos de ese entonces tenían esa característica, le decían a la gente que hicieran cosas que ellos no hacían. ¿Cómo estamos actuando nosotros hoy en día en la iglesia? ¿Estamos forzando a que la gente haga cosas que nosotros no hacemos? ¿Estamos mencionándole a la gente que lea la Biblia, que se meta, que se comprometa con la obra, cuando realmente nosotros no nos estamos comprometiendo lo suficiente? ¿Somos fariseos modernos? Recuerde, pero esa palabra fariseos ya viene por el sentido de ¿no? Estar forzando a que la gente haga cosas que uno no hace, ¿no? Porque si fuera por conocimiento de la palabra, qué bueno ser fariseo, ¿no? Entonces, el ejemplo, hermanos, es primordial. Empecemos por nuestras familias, dándole a nuestros hijos, a la gente que nos rodea, ese ejemplo de cómo se deben comportar. Recuerde que el Señor le dijo a los discípulos: hermanos, les voy a dejar un mandamiento nuevo, ¿se acuerdan? Entonces todo el mundo decía: wow, algo nuevo, ¿eh? Porque a la gente le gusta lo nuevo, ¿cierto que sí? Entonces les dijo: amaos los unos a vosotros como yo os he amado. Entonces cualquiera podría decir: pero nuevo, eso ya estaba escrito. Ya está escrito en el libro, decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo y al prójimo como a. Entonces, ¿por qué nuevo? ¿Por qué nuevo si eso ya estaba escrito? ¿Qué era lo que hacía nuevo ese mandamiento? ¿Alguien se acuerda? Mientras tomo agua. ¿Alguien se acuerda por qué el Señor dijo: les traigo un mandamiento nuevo? Y les dijo ese cuando dice: no, si eso ya estaba escrito.
¿Alguien sabe? ¿Perdón? Faltaba la práctica. ¿Sabe qué es lo que lo hacía nuevo? Cuando él dice, les traigo un mandamiento nuevo, amados los unos a vosotros, como yo os he amado. ¿Qué es lo que hacía nuevo el mandamiento? El ejemplo que él dio. Ámense. ¿Cómo? Como yo los he amado a ustedes. Perdonen, ¿cómo? Como yo los he perdonado a ustedes, sin que lo merezcan. Entonces, él siempre se puso como ejemplo. Entonces, la mejor manera en que usted y yo podemos enseñar, empezando en nuestras familias, es por medio de nuestro ejemplo, que la gente vea, nuestros hijos vean, nuestros familiares vean, que realmente nosotros estamos viviendo en línea lo que decimos que creemos, ¿no? No como los fariseos aquellos, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchos fariseos de ese tipo, ¿no? Dicen y dicen, pero realmente viven poco. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Digo, nosotros a veces forzamos a la gente a que caminen un nivel que a veces uno dice, bueno, ni yo estaría dispuesto a caminar en ese nivel, ¿no? Entonces, midamos primero cosas alcanzables. Por eso es que este 2017, que aún sigue todavía en sus inicios, son épocas en las cuales tenemos que ponernos objetivos, pero que sean alcanzables, ¿no? Algo que realmente nosotros podamos lograr, ¿no? No voy a decir que me voy a leer la palabra, la Biblia 10 veces de aquí a diciembre, porque eso tal vez tú lo puedas hacer, pero ¿de qué te va a servir eso? De nada, ¿no? Más vale que tú digas, voy a proponerme en este año leer 4 libros de la Biblia, pero a conciencia, analizarlos, escudriñarlos, sacar las enseñanzas de ahí. Eso podría ser algo bien alcanzable, ¿no? Pero no te pongas objetivos que realmente tú no puedas medir, porque hay una máxima que los que trabajan en producción y todo eso dice que lo que no se mide no existe, ¿ah? Lo que usted no pueda medir no existe, ¿no? Entonces, que sean cosas que tú puedas medirte realmente si estás avanzando o no. Otra cosa que de los fariseos en ese entonces era que ellos hacían cosas para que la gente los viera. Hoy en día pues tenemos muchísima gente así, ¿eh? Genial, o sea, cuando oran se dan golpes de pecho, cuando ayunan muestran esa cara ahí, es que llevo 10 días en ayuno, nadie tiene que saber si tú estás ayunando o no. Eso es una relación tuya con el Señor. Cuando tú estás orando, ora con Él, habla con Él. Recuerda que orar, ¿qué es? Hablar con Dios. No es que esté mal que los demás oremos por ti, de hecho la palabra habla de que sí, debemos orar unos por los otros, ¿ah? Pero la oración más poderosa para ti, ¿cuál es? La tuya, la que tú hagas con el Señor. Es que hay gente que dice, pastor, es que usted que está más cerca de Dios. Dice, pero ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Ah? De hecho, la relación que tú tengas con Dios, ¿quién está más cerca de Dios? El Dios con el que tú tienes la relación, entre tú y yo, ¿quién está más cerca? Tú, porque está dentro de ti. Ahora, si no está dentro de ti, ni necesitas que oremos por ti, lo que necesitas es nacer de nuevo, arrepentirte, entregarle tu vida a Cristo, para que ahí empiece ya una relación tuya con Él, y ya la oración tuya va a ser súper poderosa, ¿no? Entonces, esta gente obviamente no les gustaba orar a solas, les gustaba orar en público, ¿eh? Hay gente así, recuerde que el Señor dice, cuando ores en lo privado, ora ahí, porque si tú reconoces y exaltas a Dios en lo privado, Él te va a exaltar ¿dónde? En lo público, ¿ah? Pero no pretendas hacerlo al revés, ser exaltado en lo público para que después te salten más y más y más, no, hazlo en privado, realmente, por eso es que habla hasta para cuando tú des, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que da tu izquierda, ¿no? Nadie tiene por qué saber eso, ¿no? Entonces, hermanos, el problema suyo, el problema mío no es que tengamos, o sea, que hayamos caído y estemos ofendiendo a Dios ni nada de eso, sino que sigamos ahí y no lo reconozcamos. Esta gente ofendía a Dios con sus actitudes, pero nunca lo reconocían. Nunca se inclinaron realmente a Él pidiendo perdón, como lo hizo el publicano, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuánta gente no conocemos que uno dice, esa persona, mira, o sea, aquí en la iglesia es una cosa y en la calle es otra, ¿eh? O sea, nada que ver. Aquí en la calle usted viera la boquita que se gasta. De hecho, yo me acuerdo cuando yo recién estaba entrando a San Sebastián, ¿y sabe quién estaba allá? El padre Minor. No, ¿cuál padre? El cura Minor. Entonces, cuando estábamos ahí, la gente, ¿ustedes se acuerdan cuando él salía en cámaras? Ah, es que sí, que la virgencita, que voy a ir caminando a Cartago, bueno, era un santo, ¿ah? Pero lo que le contaban a uno los privados de libertad que estaban adentro, decía, "Oye, aquí no hay gente más mal hablada que ese señor". Entonces, qué delicado, ¿ah? ¿Conoce usted gente así? Yo sí conozco gente así, gente que, o a veces a veces hasta los mismos chicos, los niños hablan, o sea, yo no estoy diciendo aquí, pero por ejemplo, cuando hay escuelas grandes, en otras iglesias, ¿no? Los niños a veces hablan de cosas o dicen palabras que uno dice, ¿dónde escuchó eso? ¿Dónde los escuchan? En las casas. Hay hogares cristianos donde se dicen malas palabras.
O sea, es increíble, pero así es. Entonces, fariseos modernos, hermano. Mire, este sí les interesa a ustedes. Aman las primeras sillas en las sinagogas. ¿A qué se refería el Señor con eso? Que hay gente que le gusta estar figurando en todo, ¿ah? O sea, yo primero, ¿no? Yo primero en la lista, ¿no? Y no solamente que me digan rabí, ¿acuerda que decía el Señor? Le gusta que le digan maestro. Hoy en día, ¿cuánta gente? Bueno, no me diga pastor, dígame apóstol, ¿ah? Dígame profeta, dígame patriarca de las naciones, ¿no? Entonces, títulos, ¿no? O sea, fariseos modernos, o sea, eso del fariseo, no, eso no se ha acabado, hoy en día siguen existiendo, ¿no? Cuando dice que aman las primeras sillas es eso, les gusta figurar, les gusta estar de primero en la lista, yo primero, y anóteme ahí, y a la larga no hacen simplemente por el mero nombre, ¿ah? Entonces, recuerde que en el cuerpo humano, hermanos, todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero a veces las partes más importantes del cuerpo son las que no se ven, ¿eh? Son las que no se ven, amén. Eso es curioso, ¿ah? Y a veces las que más trabajan también son las que menos se ven, ¿no? Pero obviamente eso es una analogía ahí que nosotros sabemos que hay gente que es expuesta, que se ve, que trabajan también, pero que tienen que ser visibles por lo que hacen, ¿no? Que todo hay, pero lo menos que podemos estar buscando es reconocimiento. Cuando hagamos algo, hagámoslo como para el Señor. Porque si usted hace algo, hermano, como si fuera haciéndole un favor a alguien, uno siempre en lo natural siempre va a estar esperando que esa persona sea agradecida, que te diga, uy, hermano, gracias, viera qué agradecido estoy. No, no, si lo hacemos como para esa persona, siempre en lo natural vamos a estar esperando que esa persona sea agradecida. Y si hay algo que caracteriza al ser humano, es que es malagradecido. Entonces, imagine uno esperando que la persona sea agradecida, pero el ser humano por naturaleza es malagradecido. Entonces, hagamos las cosas como si fuera para quién, para el Señor, y sabemos que Él no es injusto para olvidar todo lo que usted y yo hagamos para Él, para su cuerpo, para su obra, ¿no? Nunca esperando nada a cambio, simplemente tratando de agradarle a Él en todo lo que hagamos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos mucho de la levadura de los fariseos. Hoy en día, ¿qué es? Todo lo que oigamos, ¿no? Ya sabemos cuáles son los fariseos modernos, ¿ah? Cuidémonos de la levadura de ellos, de lo que están tratando de contaminar, aunque ya la iglesia está más contaminada, que ya no, quién sabe para dónde más va a ir. Pero en la medida en que sé de nosotros, cuidémonos de la levadura de los fariseos, ¿no? Eso de que no, es que yo oigo todo y agarro lo bueno y desecho lo malo. Si usted tiene el discernimiento como para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, pues juéguesela. Pero si no, no se exponga, hermano. Más bien, si usted ya identificó un fariseo moderno, deséchelo. ¿Para qué vas a estar exponiéndote a esa levadura? ¿Eh? Por eso Pablo le decía a Timoteo dos cosas, le recomendó dos cosas importantísimas a Timoteo. ¿Cuál era? Le dijo, Timoteo, cuídate de qué? Cuídate de ti mismo primero, ¿ah? Y de la doctrina, o sea, todo lo que escuches. Ahora, si tú eres un maestro, cuídate de la doctrina que tú enseñas, ¿no? Porque hay una responsabilidad muy grande ante aquellos que te están oyendo, ¿no? Que lo que tú hables sea conforme a lo que está escrito y no serás humillado, ¿ah? Entonces, cuídate de la doctrina, cuídese usted que está viendo el video, cuidémonos nosotros, iglesia, de la levadura que hoy anda por ahí en los fariseos modernos, porque lo que quieren es convencernos de que hay otro evangelio, de que hay cosas que ya, para las cuales el Señor ya dijo que no. Entonces, esa era la preocupación del Señor con sus discípulos, que pudieran estar siendo contaminados, ¿no? Hoy en día hay mucha comezón de oír cosas nuevas, cosas bonitas, cosas interesantes, ¿no? Pero no todas esas cosas vienen de Dios, ¿no? Cuando Pablo llegó a Atenas, esa gente estaba ahí, cuando él llegó hablándoles de algo diferente, la gente inmediatamente prestó atención. ¿Por qué? Porque eso es viejo, hermano, eso no es de ahora. La gente toda la vida ha estado con esas ganas de escuchar cosas nuevas y que nos digan cosas nuevas y cosas que nos gusten, ¿ah? Entonces, no nos expongamos a esa levadura, hermanos, simplemente estemos atentos. Ahora, yo estoy hablando de los fariseos modernos. Ahora, ¿qué hay de aquellos que, siendo miembros de la iglesia, miembros normales, digámoslo así por decir una palabra, estamos siendo fariseos en ese sentido de que estamos queriendo que otros hagan lo que nosotros no hacemos, ¿ah? Estamos siendo hipócritas, entre comillas, mostrando una cara que no es la nuestra, ¿no? Entonces, pésese usted, nosotros lo vamos a hacer por nuestra parte. Hemos escuchado algo aquí, una historia interesante de la levadura con los fariseos, y no queremos ser catalogados como fariseos en esa línea, más sí en la línea original, de que digan de usted, de nosotros, usted es un fariseo. ¿En qué sentido? Somos personas que conocemos la ley, intérpretes de la ley, doctores de la ley. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por
la oportunidad que nos ha dado en esta mañana de una vez más salir de aquí con una cuota de responsabilidad, que es ¿cuál? El haber escuchado la palabra, ¿no? Si antes hablábamos o leíamos de los fariseos como, esa gente de la otra vez, de la época del Señor, que el Señor se agarró con ellos y que habían algunos que creían en Él, pero por miedo se escondían en las sinagogas porque si no eran expulsados. Pero estamos hablando de esos. No, hoy en día estamos en otra época, ¿no? Hoy en día siguen habiendo personas que conociendo la palabra no la viven, mas sí la predican. Personas que quieren que los demás hagan lo que uno quisiera que hicieran, pero que uno no está dispuesto a hacer. Hoy en día hay fariseos modernos, ¿no? Entonces, si usted se encasilla en alguna de esas definiciones, sálgase de ahí, porque no hay nada más peligroso que un religioso, ¿no? ¿Recuerdan que lo compartimos alguna vez? Entre un pecador y un religioso, es 1000 veces mejor un pecador, porque el pecador sabe que está afuera y el que está afuera va a querer entrar. El religioso cree que está adentro, estando afuera. Y como cree que está adentro, pues no va a querer entrar porque nadie va a querer entrar a donde cree que ya está, ¿no? Nadie va a buscar lo que no se le ha perdido, si no sabe que se le ha perdido, ¿no? Entonces, sálgase de esa religiosidad. Si usted está siguiendo gente que está endulzando su oído, apartados de la palabra, pese todo aquí, ¿no? Este es el mejor termómetro, el mejor espejo para saber si realmente lo que están hablando viene o no viene de Dios. ¿Cómo saber si lo que están hablando viene o no viene de Dios? Métase aquí en la palabra. El que se mete aquí, decía el Señor, sabrá si lo que yo hablo es o no es de Dios, ¿no? Pero si usted no sabe nada, ¿cómo va a saber, no? Entonces, el consejo siempre es, escudriñemos la palabra, porque ahí dice el Señor que está la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único y sabio Dios, ¿y a quién más? A Jesucristo, a quien tú has enviado. Padre, te damos gracias por esta linda mañana de domingo, Señor, en que como iglesia hemos estado aquí atentos, Señor, escuchando lo que tú has querido transmitirnos hoy por medio de tu palabra, tu enseñanza, Señor. Y salimos de aquí convencidos de que para nada queremos parecernos a esa gente, Señor. Gente religiosa, gente que chocó contigo, Señor, porque no queremos para nada ir en contra de lo que tú tienes establecido, Señor. Te creemos a ti, creemos que tú eres el Hijo de Dios, Señor. Creemos que en tu palabra hay poder, que el Evangelio tiene poder para transformar vidas, Señor. Que tenemos que estar preparados para hacer buena defensa del Evangelio, Señor. Que tenemos que escudriñar la palabra, porque ahí ella es la que da testimonio de ti, Señor. Todo eso lo tenemos claro, Señor, pero no solamente queremos entenderlo, saberlo, sino también queremos vivirlo, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores también de lo que hemos escuchado, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Dice que tu misericordia es nueva cada día, Señor. Pero sabemos también que tu misericordia es una reacción al arrepentimiento de la persona. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia, Señor. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Porque no puede ser perdonada una persona que no pide perdón. Entonces, si ese es el caso suyo, que estás ahí viendo el video, o alguien aquí en la iglesia que hoy haya entendido que necesita entregarle su vida al Señor, que ha pasado tal vez un tiempo de pura religiosidad, creer en un Dios al que no conoce. Tal vez usted hoy se le alumbró el entendimiento y pueda decir hoy lo que dijo Job en algún momento de oídas, que había escuchado, Señor, había oído hablar de ti de oídas, pero hoy con lo que he escuchado, mis ojos te han podido ver un poquito, Señor, pero quiero verte más. Yo sé que para eso necesito pedirte perdón, entregarte mi vida y que tu Santo Espíritu venga a mí. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer que estás ahí viendo el video o que está aquí en la iglesia y hoy quiera entregarle su vida al Señor, ahí donde está puede decirle: Señor Jesús, en esta mañana, Señor, he escuchado atentamente lo que se ha conversado aquí en esta enseñanza, Señor. He conocido un poco más de aquellos fariseos que chocaron contigo, he conocido un poco más de aquellos discípulos que creían conocerte pero que no te conocían, Señor. He conocido un poquito más de la preocupación tuya de que nuestros principios, nuestros fundamentos se contaminen con lo que viene de afuera, fuera de ti, Señor. Todo eso he podido conocerlo en esta mañana, Señor. Y me he dado cuenta de algo, de que necesito hoy marcar un antes y un después en mi relación contigo, Señor. Porque ya no aguanto más, Señor. Ya no aguanto esta vida loca y desenfrenada que he llevado hasta el día de hoy, apartado de ti, Señor. Porque he sido testigo
de primera línea de aquello de que la vida del pecador es dura, Señor. Ha sido dura, Señor, y ya no quiero más. Sé que hay otro estilo de vida que puedo llevar y que tú anhelas para mí, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Y que tu Santo Espíritu venga a mí y haga de mí una nueva criatura, Señor. Una criatura que tenga la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Una nueva criatura, Señor, que a partir de hoy pueda crecer, para que la vieja criatura pueda menguar, Señor, y la nueva pueda crecer en ti, Señor, en tu palabra, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video porque empecé a verlo, a escucharlo sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo, Señor. Gracias por perdonarme aunque yo no lo merezca, Señor. Te doy gracias, Padre Santo. Ahora te puedo decir, Padre, porque ya sé que me has perdonado y me has tomado como hijo, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, bueno, si usted ha hecho esta oración o alguien aquí la ha hecho, pues nada más aconsejarle que no se quede ahí porque el nuevo nacimiento es algo que sucede así, instantáneo, ¿no? De hecho, usted tal vez podría decir, mucha gente a veces dice, yo hice la oración del arrepentimiento y no sentí nada. Es que no se trata de que tú sientas o no sientas, se trata de lo que empieces a sentir de aquí en adelante, de ahí, porque empieza para ti un proceso que implica esfuerzo, compromiso. Es un proceso que comienza con despojarte de lo que tú eras, comenzar a meter nueva información en tu mente y a revestirte de una nueva imagen, de una nueva criatura, ¿no? De eso se trata. Y en eso tal vez podremos ayudarte como iglesia. Como iglesia estamos dispuestos a apoyarte en tu crecimiento espiritual. Si estás aquí en Cartago, pues la iglesia Efesios 4:23 de Cartago está aquí costado norte de las ruinas, aquí en el centro comercial El Dorado, aquí en el salón de eventos. Todos los domingos a partir de las 9:30 estamos aquí. Si estás aquí en Cartago y alrededores, estaremos gustosos de recibirte. Y si estás fuera de Cartago o fuera del país, pues visita nuestra página www.efesios423.net. Ahí están todos los videos como este que estás viendo. Ahí hay mucho material. También en Facebook nos puedes buscar. Ahí está Ever Molina en Facebook o 87725957 es el teléfono mío. También en YouTube, el canal de la iglesia Efesios 4:23. Ahí están también todos los videos. Hoy, todos los domingos a las 8 de la noche, el programa Sinceridad por la 105.9 de la FM en Radio Urbano. O también ahí la puedes buscar en YouTube, Efesios 4:23, ahí en el canal de la iglesia. Entonces, excusas no hay en el que uno no diga, es que no tengo yo dónde, cómo buscar. La palabra dice en Primera de Proverbios que la sabiduría está ahí, clamando por todo lado, ¿ah? Al alcance de todo mundo. Nada más, la ignorancia de la palabra es algo que uno escoge ser ignorante, nada más. Entonces, animarte, nada más a que te esfuerces, que crezcas. Hoy aprendimos algo de los fariseos. Ahora, cualquiera podría decir, pastor, ¿pero qué hago yo? Yo trabajo en panadería, ¿ya no puedo usar levadura? Acuérdate que no estamos hablando de esa levadura, estamos hablando de la levadura espiritual, ¿no? Pero hay una analogía ahí con la levadura natural. Entonces, cuídate de las cosas nuevas que oyes. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, entonces no te expongas a eso sin necesidad, ¿no? Un abrazo, que el Señor los bendiga.